Ya. Bueno, primero daré las gracias por invitarnos a participar en esta presentación y un poco hablar de algo que nos está ocurriendo hoy en día y que hemos tenido que empezar a, a considerar. Entonces, si bien podríamos llamar la presentación como seguridad laboral en el trabajo, habláramos de, o pensáramos de esta manera, digamos, pensar en, 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 el, en el teletrabajo como un desafío en estos tiempos de pandemia. Y un desafío porque es algo que estamos de alguna manera, muchos de los que trabajamos y que tenemos empresas y que tienen empresas, eh, improvisando respecto a cómo es este teletrabajo en este tiempo de crisis. Y bueno, entonces nos surgen varias preguntas y varias interrogantes. ¿Qué es el teletrabajo? ¿Cómo se ajusta en este tiempo que estamos viviendo el teletrabajo a lo que estamos haciendo? Y, y bueno, el teletrabajo no es una novedad, no es algo o el trabajo a distancia, no es algo nuevo. Hay algunas empresas que lo estaban desarrollando y lo habían desarrollado para el quehacer que ellos tenían como el tema de procesos, de industria propiamente tal, de algún tipo de empresa, pero no para todos, pero no para todos. Y entonces el teletrabajo surge como una alternativa en esta época de pandemia. Y el teletrabajo es en general una forma de organizar y realizar este trabajo que tenemos nosotros a distancia mediante la utilización tecnológica de información y de comunicación, solo que esta vez lo vamos a hacer en nuestros domicilios, en nuestras casas. Entonces, nuestra casa se convierte en algo que es nuestro entorno laboral. Ya no solo estamos viviendo en nuestra casa, sino que además estamos trabajando en ella. Y que para algunos a lo mejor esto es algo que lo habían usado y lo habían utilizado, y hay personas que quizás, como ya les había comentado, el teletrabajo sí existía, sí existía alguna modalidad, y entonces para los que existía esta modalidad, obviamente tenían en sus casas organizado un sistema, una oficina dentro de sus casas, ¿no es cierto?, para poder realizar este teletrabajo. Pero en la mayoría de las circunstancias o de la vida cotidiana de nosotros, esto pasó a ser algo que tiene que ver con abordar este contexto que estamos viviendo hoy en día. El COVID-19 a nivel mundial ha obligado a reinventarnos, no solo desde el punto de vista de dónde nosotros vamos a trabajar o dónde vamos a organizar nuestro nivel de trabajo, sino que además en muchas empresas también les ha tocado reorganizarse incluso desde lo que ellos estaban acostumbrados a hacer, incluso desde lo que están acostumbrados a producir. Algunos han tenido que reinventarse incluso en el giro de lo que estaban haciendo. Pero para el caso que nos convoca ahora, el teletrabajo ha surgido como una herramienta para proteger al trabajador del contagio por el COVID-19. Es una alternativa para poder realizar una cuarentena preventiva, por ejemplo, pero dentro de nuestros hogares, realizando trabajo de manera de teletrabajo, que nos permite de alguna manera tener esta tranquilidad de que no nos vamos a contagiar si salimos hacia afuera a trabajar.
Entonces también surgen algunas cosas o algunas palabras de cómo lo llamamos, no sé, yo creo que algunos de ustedes han escuchado hablar de trabajo en casa, han escuchado hablar de trabajo remoto, han escuchado hablar de home office, de teletrabajo, etcétera. Tiene varios nombres, pero en definitiva es un poco lo mismo. Cuando yo estaba preparando esta presentación pensaba, ¿cómo abordamos esto? ¿Cómo podemos nosotros ayudarlos a mirar un paraguas respecto a qué cosas tenemos que como empresa pensar y tener en cuenta respecto al teletrabajo? Entonces dije, bueno, creo que es importante mirar 4 columnas específicas. Una que tiene que ver con la normativa legal que corresponde a teletrabajo, otra que tiene que ver con aspectos psicológicos que aborda el teletrabajo, otra que tiene que ver con aspectos ergonómicos y también no dejar de lado aquellos aspectos que tienen que ver con la alimentación o con la actividad física que se pudiera desarrollar en la casa por este tiempo de cuarentena. Entonces, mirado desde este punto de vista y abordado de esta manera, surge una ley, surge la ley, perdón, 21.220, que en definitiva lo que hace es incorporar un capítulo 9 del libro 2, donde incorpora trabajo a distancia y teletrabajo. Esta ley salió en el Diario Oficial el 26 de marzo e incorpora algunas cosas que son importantes que mencionar. Y lo define como el trabajo de la persona u otro lugar distinto a él, distinto de las instalaciones de faena, de la empresa en sí. Y también habla de la utilización de los medios tecnológicos, informáticos o telecomunicaciones, y que en definitiva las personas tienen que reportar mediante estos medios. También establece y garantiza ciertos derechos que deben cumplir van a tener los trabajadores y deberían cumplir los empleadores frente a este teletrabajo. Es importante también considerar que esta ley viene también de la mano con un reglamento que regula de alguna manera las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Este reglamento debía salir 30 días después de promulgada la ley. Todavía debería haber salido el 26 de abril, no ha salido todavía. Entonces, el marco que regula la seguridad laboral específicamente no la tenemos. No la tenemos desde el punto de vista de cómo se regula. La ley nos indica ciertas características, pero nos entrega un reglamento para poder ordenarla y poder ver cómo la llevamos a cabo. Es importante considerar que esta ley también tiene, en la lógica de la ley, tiene ciertas obligaciones para el empleador. No sé si alguno ya se ha familiarizado con esta ley y la ha leído, pero sin duda es una ley que de alguna manera no tiene la finalidad de regular situaciones transitorias. Y esto es importante señalarlo, porque nosotros en estos momentos estamos viviendo una situación de crisis. En una situación donde aparentemente va a ser transitoria, ojalá dure unos meses más. Cautelar, ojalá que no, ojalá que dure
hasta julio, más o menos, como para poder controlar el tema de los contagios y las curvas, se logre lo que se espera a nivel del ministerio. Pero sin embargo, el Código del Trabajo lo que hace es, de alguna manera, regular esto que está funcionando y le entrega algunas obligaciones al empleador. Hay algunas cosas que menciona esta ley como obligaciones del empleador que indican, por ejemplo, el entregar materiales, equipos, incluso el tema tecnológico, quizás el internet que necesita esas personas. Y se entendería lógico eso si el trabajo de teletrabajo como tal fuera permanente y siempre estuviera así. Hoy en día no sabemos qué nos exige respecto o sea, a este ámbito transitorio. Sin embargo, o sea, sabemos que en definitiva lo menciona la ley, pero como esto es una situación de crisis y es un estado transitorio, habría que ver si es que en algún caso un trabajador me exigiera a mí como empleador cubrirle estas necesidades, habría que conversarlo y quizás habría que cubrirlas, estas necesidades. Pero en definitiva, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cuáles son las condiciones de seguridad dentro de un lugar, dentro de la casa, que va a ser ahora mi trabajo o mi estación de trabajo? Todavía no está regulado. Pero nosotros hemos creado algunos tips importantes a considerar para poder establecer un trabajo seguro dentro de un lugar de trabajo. Y bueno, eso es lo que yo quiero conversar con ustedes en esta presentación. ¿Cómo enfrentamos esta situación actual? Sin duda es algo nuevo, es algo que produce mucha incertidumbre en las personas y que tenemos que adaptarnos día a día a lo que vaya sucediendo o lo que vaya ocurriendo. Este adaptarse día a día va a tener diferentes estados de ánimos de nosotros, va a tener diferentes rutinas que vamos a tener que adaptarnos, rutinas que cuando nosotros nos íbamos a trabajar habíamos a lo mejor dejado en manos de otras personas que se quedaban a cargo de nuestras casas, rutinas que teníamos con nuestros hijos que también pasaba por dejarlos nosotros a lo mejor en los colegios, ¿no es cierto?, o en los jardines, o en la persona que cuidaba a mis hijos, que ahora eso tampoco se está dando. En fin, muchas cosas que nos van a ir afectando a este nuevo escenario que vamos a tener de estar trabajando en nuestras casas de manera transitoria en este escenario, ¿ya? ¿Nos vamos a ver afectados? Sí, nos vamos a ver afectados. ¿Quiénes se van a ver afectados? Todos nos vamos a ver afectados en esta situación que estamos viviendo. Y entonces, de ahí es importante mirar este marco y mirar que va a tener un impacto en nuestro mundo emocional. Y acá nos va a afectar de manera distinta a algunas personas que a otras, porque somos distintos todos en esta vida. Y entonces, del funcionamiento, y se presenta una curva, entonces del funcionamiento cotidiano que teníamos normalmente, nos vamos a ver afectados y nos estamos viendo alterados por una rutina distinta o una rutina que nos tenemos que adaptar, que sin duda que nos impacta y nos produce un estado de amenaza en nosotros mismos. Ahora, esto tenemos que mirarlo con mucha resiliencia, porque esto es un aprendizaje que vamos a tener que adoptar para poder salir adelante de esta etapa. ¿Qué nos va a producir esto? Nos produce un estrés, nos produce rabia, nos produce miedo, nos produce irritabilidad, frustraciones, negación, etc. Muchas cosas que se abordan desde el punto de vista del mundo emocional que nos van a afectar en nuestra vida diaria. No sabemos cuándo va a terminar esto. Yo decía junio, julio,
Algunos han establecido que en este paraguas de crisis o en este parámetro de crisis que se está dando, algunas empresas han decidido que el tema de cuarentena o teletrabajo transitorio va a durar hasta que se levante el nivel de emergencia en el país. Hay algunos que han decidido terminar a fin de año con esto para resguardar el trabajo o sea, la salud de los trabajadores. En fin, hay algunas empresas que lo pueden hacer, hay algunas que no, hay algunos que han optado por un trabajo mixto del desarrollo de teletrabajo, pero todo es un aprendizaje, todo es algo que nos vamos a tener que ir adaptando en este periodo que estamos viviendo. Y entonces, de ahí surgen preguntas. ¿Cómo podemos llevar de mejor manera este teletrabajo? Y aquí es donde, si bien no tenemos un reglamento que pueda regular esto todavía, de la seguridad y salud en el trabajo, podemos dar ciertos tips que nos puedan ayudar a sobrellevar de mejor manera el teletrabajo. Lo primero que yo creo que es importante tener claro es cómo nos organizamos respecto a este teletrabajo. Y la organización puede ir desde algunos símbolos importantes que vamos a establecer, hasta pausas programadas que podemos también establecernos. Cuando yo hablo de simbolizar en nuestra organización diaria del día, es, por ejemplo, hacer símbolos, como, por ejemplo, la hora de inicio de mi jornada laboral en mi casa, la hora de término de esta misma jornada laboral en mi casa. ¿Por qué son importantes estos símbolos? ¿Por qué son importantes efectivamente estos símbolos? Porque de alguna manera me ayudan a calmar esta incertidumbre que siento y entonces me hace poder trabajar un poco más tranquilo. Dentro de lo posible, ojalá buscar un lugar apropiado para realizar el teletrabajo. Esto implica idealmente no trabajar en el mismo dormitorio o en mi pieza, sino que buscar un lugar que me permita realizar este teletrabajo. Algunas personas utilizan un comedor, por ejemplo, o improvisar un lugar donde yo tenga un escritorio o algo, una mesa, para poder yo realizar mi teletrabajo. ¿Por qué decimos improvisar? Porque esto es algo que de alguna manera estamos realizando un teletrabajo que no lo teníamos planificado, que no estábamos preparados para ello. Y las pausas programadas también son muy importantes. Si yo en mi jornada laboral tenía una pausa, por ejemplo, de una colación a mitad de mañana, ojalá seguir con esa rutina de colación a mitad de mañana, tratar de mantener los mismos horarios de almuerzo que yo mantenía cuando estaba trabajando. O sea, si yo almorzaba de 1 a 2, ojalá mantener el almuerzo de 1 a 2. No saltarse las comidas. Eso es muy importante. Ojalá también que en el lugar que yo escoja para realizar mi teletrabajo, lo mantenga limpio, ordenado, aireado. Esas cosas son también importantes para tenerlas dentro de mi rutina diaria. Otro tip importante que me gustaría compartir con ustedes tiene que ver con, por ejemplo, priorizar lo que corresponde a lo que yo voy a hacer en el día. Como estoy en mi casa, también tengo que pensar en que dentro de la organización que tengo que dejar algunas cosas para los quehaceres que efectivamente antes no los hacía, pero ahora en este teletrabajo
o si los hacía en otro horario, pero ahora en este teletrabajo voy a tener que hacerlos. Entonces, dentro de la organización de mi día, también establecer estas rutinas. Si yo quiero partir a las 9 de la mañana con mi teletrabajo, a lo mejor de 8 a 9, organizar parte de mi casa, los desayunos, la organización de las tareas de los niños, arreglar las camas o el lugar donde yo voy a estar, pero priorizar, tener como un esquema organizado que me permita a mí tener esta orientación clara en el día. Y clasificar, por supuesto, aquellas cosas que son más importantes de realizar que otras. Organizar el tema de las reuniones. Si yo tengo una reunión planificada en el día, ojalá priorizarlas en el horario que yo sé que dentro de mi jornada de la casa voy a tener una disposición donde no voy a tener tantas interrupciones como si fuera en otro horario. Por ejemplo, a lo mejor si estoy con mis hijos en la casa y mis hijos en la casa también están en esta modalidad de estudio a distancia, organizar reuniones en el momento que ellos también están conectados con el estudio a distancia. Entonces, donde yo voy a saber que no van a estar interrumpiendo esta conferencia o esta reunión que yo voy a tener en la empresa. Priorizar de acuerdo a la realidad que yo tengo. Eso es importante tener en cuenta. Dentro de lo que también tengo que tener claro en esta modalidad de teletrabajo improvisada es que van a ocurrir imprevistos, van a ocurrir situaciones que voy a tener que abordar y voy a tener que salir adelante con ellas. Entonces, aquí también surge importante la comunicación que yo tenga con mi jefe o con mi empresa para decir que efectivamente estoy a cargo de mis hijos pequeños, que no tengo quien me los cuide, entonces hay un periodo donde a lo mejor si tengo niños menores a 1 año, voy a tener que mudarlos dentro del transcurso de mi jornada que estoy haciendo teletrabajo. A lo mejor voy a tener que darles la alimentación, en fin, cosas imprevistas que puedan suceder en el momento que yo estoy en mi jornada de teletrabajo. Lo importante también que yo tengo que considerar con mi empleador es la flexibilidad que se puede otorgar en el tema de teletrabajo. El teletrabajo permite flexibilizar mi jornada laboral. Y permite flexibilizarla desde el punto de vista de los horarios, de las organizaciones, y yo puedo abarcar ciertas acciones que puedo hacer en horarios que quizás antes no los hacía, pero ahora, de acuerdo a esta flexibilidad, sí puedo llevarlos a cabo. ¿Qué buenas prácticas ergonómicas yo debo tener en cuenta cuando pienso en un teletrabajo? Insisto, todavía no existe el reglamento que regula quizás la seguridad y salud en el trabajo, pero nosotros sí podemos trabajar algunos tips importantes a considerar respecto a las prácticas de tener un teletrabajo que nos acomode y que en definitiva no termine lesionándonos a nosotros por optar un lugar de trabajo que no esté acorde a un enfoque ergonómico, como a lo mejor sí lo tendríamos en nuestra oficina. Primero, definir un poco qué es lo que es un puesto de trabajo. Y el puesto de trabajo es un lugar donde se genera una interacción de persona con el entorno y donde se ejecutan las tareas que yo estoy destinada a realizar en mi trabajo. Pero estamos en una situación de emergencia. Estamos en un lugar, en un espacio que es nuestra casa, que no está condicionado para realizar este trabajo a distancia, con personas que además viven en nuestra casa, que pueden ser nuestros hijos, quizás tenemos adultos mayores a los que cuidamos y que en estos momentos no tenemos quien los cuide y tenemos que hacernos cargo de ellos. En fin, varias cosas que no teníamos previstas para, o teníamos en cuenta cuando pensábamos trabajar en nuestra casa.
Y entonces pensamos cómo se genera, cómo generamos un puesto de trabajo en esta casa. Y cuando pensamos en cómo generamos el puesto de trabajo en esta casa, yo creo que hay que pensar en 4 aspectos fundamentales para poder establecer un puesto de trabajo que se acomode un poco a, a- a la realidad que teníamos en la oficina, un poco porque son diferentes las condiciones, pero se acomoda a una realidad distinta. Entonces, lo primero nuevamente es que tiene que ver con los aspectos organizacionales. Acá vuelven a surgir los ritos, horario de inicio, horario de término, definir pautas en la jornada laboral. Es importante darse los tiempos de pausa, sobre todo si estoy trabajando todo el día en el computador o frente al computador. Si yo voy a elegir un espacio de trabajo, ojalá elegir un espacio que sea cómodo, que sea tranquilo, que esté bien ventilado, que tenga una buena iluminación. Ojalá, y esto es un tip importante, ojalá no usar la cama, ojalá no usar un sillón como lugar de trabajo. Vamos a hablar un poco más adelante de qué cosas yo tendría que pensar en este espacio de trabajo. Ahora, como herramientas de trabajo, también para generarlo en la casa, ¿qué debería tener? Debería tener un buen acceso a telecomunicación, o sea, debería tener una buena conexión de Internet, debería tener un computador o un notebook para poder realizar este teletrabajo, podría también tener un tablet para poder hacerlo, ojalá un celular que me permita conectarnos. Hoy en día todo el mundo tiene celulares, donde incluso también me puedo compartir internet si no tengo una buena conexión a internet en mi hogar. Y respecto a los ambientes de trabajo, bueno, ya los habíamos, al ambiente de trabajo improvisado, ya habíamos hablado que es importante tener una buena iluminación, ojalá mantenernos alejados de los ruidos. ¿A qué ruidos me refiero? A los ruidos que pueden ser ruidos de los niños cuando están jugando, que en algunas ocasiones no me permite concentrarme, a la televisión encendida cuando tengo que hacer algún tipo de trabajo, ojalá mantenerla apagada, tener una temperatura o una humedad ambiental que más que nada me permita un confort dentro de lo que yo estoy desarrollando. No estoy hablando de medir una humedad y una temperatura y humedad acondicionada, especial para un lugar de trabajo. No, estoy hablando desde lo que se refiere al confort propio de la persona en este lugar improvisado que es nuestro lugar de trabajo. Entonces hablamos de este puesto de trabajo. ¿Qué recomendaciones debería tener yo? Mirando este puesto de trabajo. Ya sabemos y ya hablamos de eh, de algunos lugares que yo debería tener un espacio especial, por lo menos, o tratar de buscarlo, pero dentro de ese puesto de trabajo, ¿qué tengo que mirar? Para poder desarrollarlo en este tiempo que tengo que acondicionar en mi casa. Bueno, primero yo creo que es considerar una buena mesa, y en esta buena mesa considerar algunos tips importantes. Ojalá que la mesa que vayamos a utilizar en este teletrabajo o donde voy a colocar mi computador sea una mesa amplia. ¿Por qué amplia? Ojalá que me permita colocar mis brazos sobre la mesa y así poder permitirme que el antebrazo quede en la mesa. ¿Por qué eso? O sea, el codo y el antebrazo quedan en la mesa. ¿Por qué eso es importante? Porque así permite no provocar ciertas lesiones ni cansancios de las extremidades superiores cuando yo voy a estar trabajando. El antebrazo sobre todo porque cuando yo tengo que digitar por mucho rato,
se produce un cansancio de estas extremidades superiores. Y si el brazo no tengo una silla ergonómica que me permita tener un apoyabrazo cómodo, por lo menos asegurarme que la mesa pueda yo mantener mis brazos extendidos y poder trabajar sobre la mesa. Ahora, importantísimo también que ojalá en la mesa o el lugar donde yo vaya a ocupar esto, la mesa que yo voy a disponer, no tenga cajas debajo de la mesa o algún obstáculo debajo de la mesa que obstaculice, repitiendo de nuevo la misma palabra, el movimiento de mis piernas debajo de la mesa. Ojalá pueda permitirme moverlas y tenerlas cómodas dentro de este lugar improvisado de mesa, de escritorio que yo voy a tener. Respecto a la silla, bueno, ojalá en el ideal tener una silla que sea regulable. Ojalá poder regular la espalda, poder regular el asiento, poder regular la altura, poder regular los apoyabrazos. Eso es lo ideal. Pero como estamos en un lugar improvisado, si no lo tenemos, ayúdanos de cojines. Ojalá poner un cojín en el respaldo de la silla, ojalá si soy muy pequeña, ojalá un respaldo en la parte de abajo de la silla como un cojín para levantarme, ¿no es cierto? Y ojo, siempre tener en cuenta que los pies deben estar completamente apoyados con el piso. Si al colocar los cojines yo quedo muy elevada para permitirme tener una posición adecuada en la mesa, bueno, busco una cajita, puede ser una caja de zapatos o algo improvisado, donde también permita que yo mis pies los pueda colocar sobre esa caja y entonces me permita tener también un soporte de mis pies. Estos son tips que nosotros estamos recomendando a las empresas para que les digan a sus trabajadores. Otra cosa importante tiene que ver con el computador o con la pantalla que yo voy a usar. Si yo voy a utilizar un notebook, ojalá este notebook instalarlo de tal manera que el borde superior de la pantalla del notebook quede a la altura de mis ojos. Si es que no puedo o no, la mesa me queda muy abajo y esto no permite que mi computador me quede a la altura de mis ojos, puedo adaptarlo. Hay algunos aparatos tecnológicos que me ayudan a adaptarlos, como hay algunos alza notebook que me sirven para levantar la pantalla del notebook y levantar la pantalla del computador y así me queda a la altura de mis ojos. O si no lo tengo, puedo usar una cajita y subirlo. Ahora, si hago eso, el teclado se me va a elevar. Entonces, ojalá idealmente tener un teclado distinto al teclado que ocupo en el notebook y adaptarlo y ocupar este teclado que me va a quedar sobre la mesa, ¿no es cierto? Y no haciendo una inclinación, no sé si me ven, pero no haciendo una inclinación de mi muñeca, sino que tenerla lo más horizontal posible. Ahora, hay algunas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta también respecto a la luz. Si yo voy a estar en un lugar donde tengo mucha luz, tengo que tener ojo con dónde voy a colocar esta mesa. Idealmente no colocarla frente a una ventana, ni tampoco dando la espalda a la ventana. Ojalá de lado a la ventana. Porque efectivamente detrás me puede provocar un reflejo donde yo no voy a ver y de lado y de frente me puede provocar también alguna incandescencia en los ojos donde me pueda provocar después un cansancio o deslumbramiento que me provoque después algún tipo de problema en mi visión. Ahora, mirado desde el punto de vista de las pausas, también tengo que considerarlas en esto que es el puesto de trabajo. Las pausas, ojalá, idealmente, yo pudiera hacer algún tipo de estiramiento de mis brazos cada 15 minutos que yo estoy escribiendo. O sea,
elongarlos cada 15 minutos para no provocar una fatiga de mis extremidades superiores. Cada 1 hora también se recomienda, de haber estado escribiendo seguido, hacer pausas. Ojalá 5 minutos donde yo me pueda levantar, caminar a lo mejor por el lugar que yo he escogido para poder realizar este teletrabajo, quizás poder dar una vuelta en mi pieza, si tengo una terraza, salir a la terraza, tomar un poco de aire, hacerme un café. Eso es recomendado. Es recomendado para mantenernos activos en esto que corresponde a un teletrabajo improvisado en la casa. Cuando hablábamos de este paraguas, de paraguas donde hablaba de ciertas columnas que teníamos que tener en cuenta, hablamos también de una que tenía que ver con la alimentación y la actividad física. Yo no soy nutricionista ni tampoco soy profesora de educación física, pero sin duda puedo comentarles algunas cosas importantes que hay que tener en cuenta, porque tanto tiempo estar sentado también provoca ciertas lesiones y también provoca ciertas tendencias, que es a comer poco saludable, y esto tiene un impacto desde el punto de vista que voy a reemplazar todo este tiempo que yo tenía activo en un tiempo inactivo. Muchas veces por el mismo trabajo que yo estaba, yo me puedo movilizar a diferentes lugares por mi trabajo, y no estoy todo el tiempo sentado. Bueno, estar todo el tiempo sentado sin duda provoca alteraciones metabólicas, provoca inflamaciones en nuestro cuerpo, y este tiene un impacto a nivel hormonal que pudiera incluso gatillar en nuestro sistema inmunitario. Es importante entonces tratar de, ojalá, hacer algún tipo de actividad física. Y las recomendaciones sin duda son comer sano, ojalá, si a ti te gusta el ejercicio, hacer algún tipo de ejercicio, mantenerse activo. Si yo vivo en una casa de 2 pisos, ojalá usar las escaleras de mi casa, subir unas 2 o 3 veces la escala de mi casa, si puedo más ideal, más, pero necesitamos cuidar y respetar nuestro cuerpo. No estoy diciendo que al disfrutar el ejercicio nosotros nos convirtamos en maratonistas, ni en personas que ejecutan un ejercicio o una actividad física de alto rendimiento, sino que incorporarlo como una actividad. Si tengo niños pequeños, a lo mejor hacer rutinas con mis niños, bloqueos, estaciones, donde me permita también el juego realizar una actividad física. Y por sobre todo, hidratarme. El estar en la casa también a veces condiciona que no tomemos tanto líquido. Bueno, idealmente ojalá mantener siempre nuestra botellita de agua llena para poder ir hidratándonos cada cierto tiempo. Respecto a la alimentación, algunos tips. Ojalá elegir verduras, alimentos de la temporada, que sean ricos en fibra, para poder realizar algunas recetas que sean balanceadas. Tratar de no comer alimentos que sean procesados, ordenar mi despensa, organizarla de acuerdo a una alimentación más sana, que tanta alimentación chatarra que a uno generalmente le queda más fácil y de acceso, y en estos tiempos, por esta ansiedad que nos provoca esto de estar encerrado en las casas, se está dando más y más.
Entonces, tratar de buscar o ordenar mi despensa con alimentos ricos en fibra y saludables. Quisiera terminar también con algunas consideraciones generales para el cuidado. Y estas tienen que ver con este tiempo que estamos en esta cuarentena, en este teletrabajo improvisado, observar qué nos está pasando, ver cómo estamos. Y aquí sincerarnos que es normal que estemos angustiados. Van a haber días que vamos a estar angustiados. También vamos a sentir varios días también, a lo mejor, producto de esta incertidumbre o de este estrés, a lo mejor vamos a sentir dolor de cabeza, vamos a sentir cierto dolor muscular, pero esto se debe más que nada a este nivel de estrés que yo les mostraba en la curva al principio de la presentación, que son las amenazas que el cuerpo va demostrando, va sincerándose, que tenemos que reconocerlas y observarnos ante esto. Ya esto desde el punto de vista del mundo emocional que nos va a estar afectando. Y bueno, importante, de acuerdo a esto que estamos viviendo, compartir lo que estamos haciendo, activar nuestras redes sociales. También lo podemos hacer vía Zoom, también lo podemos hacer vía Steam. O sea, hay variadas plataformas que nos permiten ayudar a activarnos y a solicitar ayuda o apoyo o acompañarnos con estos medios. No quedarnos solos, sino que compartir. Fomentar el bienestar físico, lo puedo hacer en mi casa, lo puedo hacer con mis hijos, lo puedo hacer solo, pero tener la actitud de realizarlo nos va a ayudar a sentirnos mejor. Si no me gusta el ejercicio, existen otras actividades. Puedo como fin de la jornada realizar y pescar el libro que me gusta y que no había tenido tiempo de leer y ahora a lo mejor sí lo puedo hacer, leer este libro que tanto quería. Si me gusta la música, escuchar música, bailar, tocar música, etc. Hay muchas actividades que yo puedo ir complementando en esta cuarentena o en este teletrabajo que yo voy a tener. Es muy importante el descanso, porque de alguna manera nos ayuda a seguir adelante. Y entonces en este descanso ojalá tener cuidado con esta sobreinformación que nos va llegando por todos los canales de las redes sociales, por las mismas noticias. Es súper importante tenerlas un poco más al margen y tratar de descansar eh, eh, un tiempo que corresponda o que yo sienta que para mí es suficiente tiempo para descanso. Ojalá, como yo les decía en un principio, mantener ciertas rutinas. Yo, por ejemplo, hago ejercicios todos los días. Y entonces para poder terminar mi jornada laboral, me puse un horario de fin y un horario de ejercicio diario. Y en ese horario de ejercicio lo cumplo como una rutina establecida diaria. Y a esta rutina invito a mi familia, invito a mis hijos y en general hacemos una rutina de ejercicios diarios porque estamos todos viviendo esta misma cuarentena dentro de nuestras casas. O teletrabajo o telestudio que tienen algunos en esta época. En el IST hemos desarrollado ciertas técnicas de relajación que pueden ayudarnos a sobrellevar este teletrabajo. Tenemos también algunas cápsulas que nos ayudan a hacer ejercicios de pausa si es que yo quisiera o los necesitara, si estoy todo el día digitando, por ejemplo, y no puedo hacer otro tipo de pausa.
Los invito entonces a ingresar a la página del IST o a nuestro canal de YouTube, donde pueden recoger este material, que es bien didáctico, y les va a servir sin duda como una alternativa quizás hasta de relajación. Entonces, recordar que esto es un periodo que va a pasar, que es momentáneo, que vamos a poder retomar nuestras actividades, ojalá ser realistas con nosotros mismos, aprender a adaptarnos a este nuevo escenario que estamos viviendo. Si no estamos bien, no está bien. Si no estamos bien, sincerar que no estamos bien. Y tratar de superarlo con las conversaciones que son muy importantes. Ojalá mantener el contacto virtual con las personas que están a nuestro lado, y bueno, tener un poco de paciencia con nosotros mismos, que yo creo que es lo que más nos cuesta. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Marcela. Tenemos dos preguntas. Bueno, primero un comentario acá que Elizabeth nos dice que en el fondo todos vamos a tener que cambiar el chip Sin en el duda. fondo y vamos a tener que estar dispuestos a ese cambio porque ahora en adelante nada va a ser igual. Y que los métodos de trabajo también van a cambiar y que las empresas tienen que ser capaces de adaptarse también a esos cambios tecnológicos, y nosotros como colaboradores también tenemos que ser capaces. Eso por un lado, un comentario de Elizabeth, que va muy de la mano con lo que tú expusiste durante este ratito. Y por otro lado, tengo una pregunta acá en el chat de Marcelo, que dice lo siguiente. Muchos hogares no darán de ninguna forma la forma más óptima para llegar a un buen lugar de trabajo. Entonces, él pregunta si se puede asociar el agravamiento de una enfermedad de trabajo, y que son cubiertas por la ley, y él pone de ejemplo dolencias cardiovasculares, muscoesqueléticas, etc. Mira, el teletrabajo está cubierto por la ley de accidentes del trabajo, ¿ya? Eso también es importante tenerlo claro. Está cubierto desde el punto de vista de aquellos accidentes que se provoquen en el teletrabajo. Por eso es importante también tener claro que lamentablemente todavía no ha salido el reglamento que va a regular esto, que de alguna manera nos va a dejar un poco más claro esto. Lo que dice Marcelo tiene que ver un poco con, Marcelo, perdón, parece que era el nombre, Sí. Tiene que ver un poco con efectivamente otro tipo de patologías que no corresponden a los laborales. Entiendo la preocupación que tú planteas, pero habría que investigarlo y habría que evaluarlo de cada caso. La enfermedad profesional, por así decirlo propiamente tal, esa definida por la ley, es aquella que se presenta por estar yo expuesto a un agente de riesgo constante, directo, y que finalmente me pueda provocar la incapacidad o finalmente, ojalá no, pero la muerte, ¿ya? Así lo define la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, en esos casos habría que vincular si efectivamente esa patología cardíaca corresponde, por ejemplo, o esa patología musculoesquelética corresponde a este puesto de trabajo que yo estoy teniendo y que me pudiera provocar esto. Todo esto puede ingresar al organismo mutual al cual corresponde o pertenecen, y tendría que realizar una evaluación del puesto de trabajo y de las condiciones en las cuales se generó o se ha generado este teletrabajo en las casas. Todo tiene que ser estudiado porque hay que vincular la causa y el efecto, o sea, hay que vincular si existe el origen dentro del entorno que me pudiera provocar esto. No sé si respondo a la pregunta. Marcela, a raíz de lo mismo, yo creo que ya para ir cerrando, una consulta. Quizás durante este periodo, me gustaría que me pudieses ayudar con esta respuesta, se pueden agudizar a raíz de lo mismo como enfermedades, o quizás pueden aparecer
enfermedades que nos hace como, nos generan en el fondo el encierro o la situación de rareza que estamos viviendo, ya sea la angustia, las crisis de pánico, quizás estamos un poco más depresivos. Esas enfermedades, ya que tú hablaste de que en el fondo están cubiertas por el Estado, ¿cómo se manejan ese tipo de cosas en el fondo? Porque a lo mejor hay gente que a lo mejor no está preparada para el teletrabajo, a lo mejor es muy sociable y le gusta compartir con gente y necesita compartir con gente. Bueno, esto es un aprendizaje para todos, para todos, incluso para nosotros como mutuales. Y sí, efectivamente pudieran plantearse desde el punto de vista y quizás va a tener que abordarlo, el protocolo de riesgos psicosociales, por ejemplo, ¿ya? Que no abordaba esta temática en la modalidad de teletrabajo, lo aborda en las organizaciones. Y efectivamente pudiera tener algunas consecuencias en la salud mental de cada uno de nosotros. También lo que tiene que ver con las patologías musculoesqueléticas que nosotros vamos teniendo. Todo esto puede ser abordado y puede ser estudiado como una enfermedad profesional, elevando una solicitud de enfermedad profesional con la sintomatología que estamos presentando. Ahora, una enfermedad profesional es aquella que se da en el transcurso del tiempo. No es algo que se me da de manera inmediata, en un poco tiempo, sino que se da por un tiempo prolongado en una misma situación, ¿ya? Todos esos parámetros se evalúan y se estudian. Cada caso habría que estudiarlo de manera particular. Muchas gracias, Marcela. Disculpa, mira, antes acá me está preguntando, antes de irnos, Estefanía Barca pregunta si los implementos ergonómicos necesarios para trabajar desde la casa deben ser proporcionados por la empresa. Mira, la ley establece la 21.220, que es la ley que modificó esto del teletrabajo. Establece que es obligación del empleador entregar los materiales, los elementos tecnológicos, etcétera. Pero en un tiempo de un teletrabajo que es propiamente tal, ¿ya? Hay modalidades de teletrabajo que se realizan que tu contrato de trabajo indica que tú vas a trabajar como teletrabajo durante un periodo, durante toda tu jornada laboral. Hoy en día no tenemos esto que nos regula, esto es transitorio. Sin embargo, si algún trabajador solicitara tener estos implementos, yo creo que tendría que estudiarlo el empleador. Mientras tanto, lo que nosotros estamos recomendando a las empresas es que por lo menos les incorporen una orientación respecto a los riesgos que pudieran estar dentro de su lugar de trabajo, como una ODI que se les entrega, que los prevencionistas entregan a las personas cuando ingresan a su lugar de trabajo, identificando los riesgos a los cuales van a estar expuestos, realizar una para los riesgos que pueden estar expuestos dentro del lugar, en su casa, digamos, con algunos consejos básicos, mientras tanto. Ahora, lo indica la ley, pero todavía no sabemos cómo se va a regular, y eso tendríamos que esperarlo de acuerdo al reglamento. Ok. Muchas gracias, Marcela, gracias a todos por participar, y les recuerdo que la presentación de Marcela va a estar en nuestro canal de YouTube entre hoy y mañana, y también Marcela nos va a compartir su presentación, yo creo, del ICT para poder enviarlos a los que se inscribieran. Gracias. Chao, hasta luego, muchas gracias.